Estuve hace 3 semanas o por ahí en la Feria del Libro, bueno, me encontré con el libro que han publicado influencers. Creo que es el primer libro que hay a nivel de perfiles de influencers peruanos, no al menos el primero que yo recuerde. Y me pareció súper interesante por eso, porque me llamó la atención. Además, claro, uno ve nombres aquí que ves todos los días en YouTube: Philip Chujoy, está La Encerrona, depende de qué tipo de contenidos consumas. Me dice así, pero viajeras, en fin. Y dije: "Ah, interesante". Y me lo compré y la verdad es que, como les estaba contando, me lo devoré en día y medio, creo, porque fuera que son historias muy interesantes, pero está muy fluida, está muy bien escrito. Pero además también a gente que, como yo, está metida en cierta manera también en el tema de YouTube, hay formas de trabajar que cada influencer tiene por separado que aprendes un montón leyendo este libro. Entonces dije: no, esto tengo que entrevistarlos para que me cuenten un poco más su percepción de esto. Entonces mi primera pregunta, para cualquiera de los dos, era: ¿cómo gestaron este proyecto de investigar a los influencers peruanos? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo surge esto? Ahí Dale, un poco cuento una parte y Miguel me complementa. dale. Gracias, de todas maneras, José Carlos, por la invitación. Nosotros, como te decía también al inicio, con Miguel escribimos el año pasado, también más o menos por las mismas fechas, el libro de 0 a 100, de cómo el Ok. marketing de contenidos te ayuda a potenciar tus resultados de negocio. Y en ese libro habíamos dedicado el tema de los influencers, digamos, por ahí que un párrafo o algo muy menor. Pero había una parte en la que le dedicamos algunas líneas para hablar de Philip Chujoy, que es este influencer, digamos, que es uno de los más relevantes por cantidad de seguidores, ¿no? Y semanas después, ya con el libro publicado, él compartió dentro de su muro de Facebook, ¿no? Me han mencionado en un libro, miren. Y eso generó una cantidad enorme de comentarios, de reacciones, compartidos, la gente comentaba. Y con Miguel dijimos: oye, esto está interesante, ¿no? Mira las reacciones, habíamos tocado el otro tema, y ahí Miguel, igualito que el proyecto del año pasado, se le ocurre la idea, y me dice: oye, ¿y si hacemos un libro dedicado a los influencers? Y sí, pues esto, de todas maneras, era un tema súper interesante, y como bien dices, que no se había desarrollado todavía a nivel de cómo ellos crean contenido, ¿no? Además, Luis Felipe es muy generoso con él y conmigo mismo, porque tenemos que contar un poco cómo nos referimos nosotros en De 0 a 100 a los influencers, ¿no? Lo abordamos un poco desde nuestra ignorancia, ¿no? Del tema de que y esto fue una de las conversaciones que teníamos que siempre tenemos con Luis Felipe, que hemos tenido en estos dos ejercicios de los libros, nos sentamos y conversamos mucho, ¿no? Entonces, en un momento él me dice: oye, ¿quién es Charlie de Amelio? Y yo digo: "Ay, Amelio", le digo, suena pues a rockero argentino de los 80, ¿no? De, Claro. de, o sea, claro, suena a un argentino pelucón, ¿no? Una cosa así. Y resulta pues que era un influencer pues enorme, ¿no? Que lo había escuchado por su hija y yo en mi vida ya había escuchado. Entonces, hacemos esa broma, el de 0 a 100, ¿no? Decimos: ah, Luis Felipe no sabía de echarle a menos por su hija y él pensaba que era un rockero argentino. Entonces, y ahí abordamos el tema de Philip, ¿no? Como dice Luis Felipe, un poco preguntándonos cuando hablábamos de las tribus, de este concepto de la generación de tribus, que es algo que también hacen las marcas o tienen que hacer las marcas al momento de generar contenido, y ahí pues Philip lo toma, ¿no? Y es un poco ir con toda la parte anterior la parte de la historia que nos deja como dos viejos Ya, cuarentones ya, ¿no? pero en realidad, bueno, y estoy en el club también yo, pero igual cuando uno piensa en la palabra influencer, tiene una idea totalmente distinta. Bueno, al menos yo tenía una idea totalmente distinta. Es mucho más light, digamos, de lo que realmente hacen la gente que está mencionada en el libro, ¿no? Porque es un trabajo de contenido, pero sobre todo de dar valor a su audiencia, ¿no? Y la idea de influencer quizá, sí, pues está mal llevado en lo coloquial. ¿Qué es un influencer finalmente, luego de este tema para ustedes, ahora que ya lo manejan más el tema? ¿Cómo lo considerarían entonces? Ahí, en la parte, yo creo que teníamos nosotros, o partimos ahí, José Carlos, del mismo prejuicio. De hecho, cuando recién empezamos a darle vueltas a trabajar el libro, yo le decía a Miguel, también dentro, digamos, de mi mirada superficial en ese momento, hay que dividir a los influencers en dos grupos: los que bailan y hacen bailes de TikTok, y los que realmente crean contenido, ¿no? Hasta ahí llegaba mi mirada. Pero realmente dándole ya, digamos, doble clic digamos, a cómo generan contenido estos personajes,
ya incluso ya entrevistando y conversando con ellos mismos, varios, y ahí Miguel seguro también lo va a comentar, varios nos decían, yo no me considero influencer, me Claro. considero creador de contenido. Ujú. ¿No? Como que también la palabra influencer podía ser, como tú dices, light o media peyorativa. Pero otros también decían, sí, yo soy influencer porque influyo, porque lo que yo digo lo capta mi comunidad y mi comunidad me sigue. Entonces, y finalmente, pues, influencer es aquel que, como dice en el libro, influye y tiene una comunidad y esa comunidad espera esa comunicación y a partir de esa comunicación toma decisiones, ¿no? En el caso de lo que hemos visto, muy asociadas todavía a temas de mercado, de recomendaciones de consumo, ¿no? Ujú. Ahora, es bien interesante porque se habla de esta, Felipe dice, bueno, es alguien que influye en la palabra, pues es obvia Claro. y lógica. Pero sí es bien interesante ver cómo las redes sociales, cómo el digital han impulsado y han dado una nueva forma a esta influencia, ¿no? Y ahí yo siempre aprovecho de contar esta parte. Nosotros lo que quisimos fue que el libro no solamente fuera una serie de entrevistas a diez personajes, sino que además queríamos agregarle un análisis. Finalmente, Felipe y yo somos dos profesionales que trabajamos en esto hace mucho tiempo, y somos medio chancones, medio académicos, y queríamos agregar un valor. Hicimos un par de capítulos que están bien interesantes, los primeros Sí, capítulos está del muy... libro, donde un poco justamente, como habrás podido ver, nos dedicamos a analizar Sí, este fenómeno de la influencia, ¿no? Y sí. cómo viene desde el pasado y cómo tú ya podías ir encontrando influencia con la aparición, o influencers con la aparición de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo estos ideales de la República post-revolución son un poco la semilla que genera esta aparición de personajes que llevan la opinión pública y que sin embargo se materializan a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces terminamos teniendo estos fenómenos que contamos en algún momento de la elección de Fujimori en el 90, y cómo Sí. muchos personajes aparecieron respaldando a Vargas Llosa, y al final esa influencia no fue suficiente, o el Claro. famoso meme no en la campaña de Susana Villarán. Entonces, uno va viendo que este fenómeno de la influencia no es nuevo, Eso podría te iba haber a sido preguntar. considerado, claro, podría haber sido considerado el personaje de la tele que le prestaba su reputación a una marca, a una Rocky organización, Belmonte, Rolito pero Pinasco, toda esta gente, te digo, claro, de cierta manera. claro, claro, o sea, la historia que contamos en el libro, ¿no? Ferrando en el Ajá. 90 diciendo, si el Claro, doctor Vargas Llosa no sale electo, me voy del me voy. país. Claro. Y a pesar de ser Ferrando, lo que significaba Ferrando, pues la gente votó por Fujimori. Ujú. Entonces, claro, todo eso muta con la llegada del digital, y también te da la falsa sensación de que, oye, tú te puedes convertir en un influencer teniendo una red social muy potente, pero también está la reflexión, esa red social no es tuya, ¿no? Esa red social es del señor Zuckerberg, del señor Musk, de esta gente, de los chinos de TikTok. Entonces, claro, tú tampoco eres totalmente dueño de esa comunidad, ¿no? Eso es A- un poco también parte de la evolución de los primeros capítulos. Además, o sea, claro, no cualquiera tiene la capacidad para llegar finalmente a tener el público y todo esto, porque hay un trabajo constante y muy fuerte. Justo hoy día escuchaba una entrevista que le hace Jesús de Zamora a Hugo Lezama de varios temas, pero en uno de esos dicen, claro, hay muchos, gente de la tele que hace sus podcasts finalmente, pero duran unos cuantos capítulos y se aburren porque, claro, no generan la rentabilidad que quieren inmediata, pues esto es un trabajo inmediato, ¿no? Y dentro de eso, claro, ustedes han elegido son ocho, no, espérate, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 influencers en esta edición. ¿Cuáles fueron los criterios que tomaron para elegirlos? Porque no necesariamente son los que tienen más seguidores en los canales, ¿no es cierto? No, han elegido otro tipo de factores, imagino. ¿Qué fue lo que les hace definir a estos 10 para este primer libro? Fue un mix, o sea, sí, en algunos casos sí fue cantidad de seguidores, de hecho ahí en cantidad de seguidores relevantes está Chujoy. Phil Chujoy, están las Misas Viajeras, está Mm. Marcos y Fuentes, pero también nos interesó ubicar a influencers de nicho, ¿no? De espacios muy específicos. Por ejemplo, la moda es algo que hay bastante, digamos que un tema importante para los influencers,
pero quisimos elegir uno que era moda masculina y además dentro del segmento moda masculina elegante, ¿no? Sí, 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 lo Después conozco. también está, después está Vanessa Murillo, que es una mujer y está en el ámbito de la parrilla, que Sí. es un ámbito, digamos, más masculino. Está un especialista en LinkedIn, ¿no? Entonces fuimos como buscando, digamos, conocidos y cantidad de seguidores, pero también de nichos específicos, porque creo que eso ayuda también a personas, como tú dices, ¿no? Que quieren también explorar y convertirse en algún momento en influencers, explorar cómo también pueden ser relevantes dentro de un nicho, no necesariamente ser masivo, ¿no? Claro, y uno ve los perfiles y son muy variopintos, así que lo cual le da más valor al libro porque aprendes un montón de métodos y formas y modos de trabajar sus canales. Pero finalmente hay una parte en la cual sí destacan criterios comunes que tienen estos influencers, ¿no? A pesar de que, claro, uno hable de noticias, el otro hable de tecnología y contenga sorteos, y el otro hable de las parrillas y otro de fútbol, pero igual hay cosas en común. ¿Cuáles destacarían ustedes estas cosas en común que han encontrado en estos influencers? Yo creo que tiene mucho que ver con algo que decías hace un ratito, ¿no? Yo te diría dos factores que saltan de primera instancia. Es este que mencionabas, la constancia, ¿no? Es gente que es muy constante y eso es algo también que nosotros decíamos en el libro anterior, el de 0 a 100, cuando tocábamos casos de empresas, ¿no? Las empresas que mejor les ha ido gestionando sus estrategias de marketing apuntaladas en contenido son las empresas, las organizaciones que no han desmayado ante los primeros posteos o ante los primeros posts de blog que no los leía nadie, ¿no? Esto es una vez más, no son, nos cansamos siempre de repetirlo, ¿no? Ya Luis Felipe sabe exactamente qué voy a decir. No son carreras de 100 metros planos, son maratones, no Ajá. son largos plazos con estrategia y demás. Entonces, estos personajes tienen ese largo plazo, quizás no han sido estratégicos al principio, pero han hecho estrategia quizás sin saberlo. No Ujú. han aplicado estrategias de marketing, de generación de contenido, sin saberlo. Eso por un lado. Y por otro, y también quizás sin saberlo, hay una obsesión por analizar por escuchar a la audiencia, ¿no? Que es, digamos, la segunda pata que te asegura una estrategia de contenidos exitosa. El hecho de escuchar, ¿no? Iris nuestra influencer en temas de LinkedIn, nos decía, yo leo todo, respondo todo, ¿no? Merlín Chambi tiene un live con sus seguidores los jueves, donde hablan de cualquier cosa y él aprovecha ese momento para ir levantando temas, ¿no? Ujú. Marcos y Fuentes es un tipo que está con la oreja pegada en la coyuntura Sí. para, digamos, generar la encerrona todos los días. Entonces, hay una obsesión por escuchar a las audiencias y generar contenido de calidad a partir de eso. Ahora que hablábamos del tema de Ferrando, y todo, digamos que digamos, influenciadores antes de YouTube o de las redes y qué sé yo, quizá la diferencia de estos influencers de ahora es el tema de la generación de micro audiencias más especializadas, porque donde Ferrando salía a nivel masivo ahora sí esta gente se puede dedicar a un nicho específico en un canal en el cual saben que los van a seguir. Esas opciones no habían antes, ¿no? Y por ahí pienso que eso es lo que genera esta posibilidad ahora de ser influenciadores en un tema que uno conoce bien, pero pensaba, por ejemplo, esta gente que sale, no sé, bailando en TikTok o haciendo retos en TikTok, ahora creo que hay este tema de competencias. Ujú. ¿Son influenciadores también? O sea, ¿se pueden considerar influencers también? ¿Influencian? Ahí tengo mi duda en esa parte de qué es y qué no es influencer. ¿Tener un canal ya te hace influencer? No sé qué opinan Sobre la ustedes. primera parte que preguntabas era sobre, por ejemplo, el tema de Ferrando y los influencers, Sí, digamos, de la era de los medios más tradicionales. Creo que lo que toma la tecnología hoy y lo que permite es que, por ejemplo, si tienes a un Philip Chujoy que hace un comentario, hace un posteo, hay 1000 personas que van a poder hacer un comentario y sentir que le están hablando a Philip Chujoy, claro. y Philip Chujoy además hay la posibilidad de que le responda. Igual con las misiones pero viajeras, igual con todos los influencers que hemos nosotros trabajado en el libro y muchos más que conocemos, ¿no? Hay este ida y vuelta. Te debe haber pasado, tú también tienes un canal dedicado a temas de negocios, debe haber gente que te hace alguna Sí, consulta sí, y sí, por ahí que también tú les respondes. Entonces, sí. antes tú decías, para que un influencer relevante
te salude o te devuelve el saludo, dices, me ha saludado, me ha devuelto el saludo. Claro. Ahora es más común, El ¿no? O autógrafo. sea, exacto. Ahora es más común que te responda y lo tomas como que es parte de la normalidad porque así son las redes sociales y así es el contrato social, por así decirlo. Eso por un lado. Y lo otro es, mencionar, por ejemplo, si basta con tener un canal y hacer unos retos de baile. Creo que digamos, hay un lado que es que las redes sociales y los influencers está el tema del entretenimiento. O sea, todo el mundo busca entretenimiento e información y hay una línea que es el entretenimiento, ver estos retos de baile, ver temas de comedia y por ahí que te vas a divertir, te vas a entretener, te vas a reír un rato. Pero, digamos, influencia como tal, como por así decir, que tú, por ejemplo, en tu programa hagas un consejo, oye, mira, yo recomiendo esto si es que quieres sacar un crédito hipotecario y que la gente te escuche y comparte ese video, oye, mira, José Carlos Lumbres ha dado este consejo, quieres buscar casa y la gente se hace medio viral entre los que están buscando, eso creo que es ya digamos, digamos, la Influencer. influencia, ¿no? Exacto, el compartir y que la gente, digamos, tome eso y tome decisiones. Lo otro creo que es entretenimiento, en mi punto de vista. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, o sea, de hecho, ahora, sí hay digamos, no puedes negar que tienen grandes comunidades. Lo que nosotros hemos Sí, llamado influencers de baile, ¿no? Cuando hablábamos de los influencers de baile, como decía Luis Felipe al principio, sí, dijimos los que bailaban y los que no bailaban. Bueno, sí. los influencers de baile tienen una gran comunidad, y ahí esa es otra pregunta que nos hicimos en un momento, ¿no? Ya, si un influencer de baile viene y te dice, oye, vota por tal o vota por cual, este, y fuimos más allá. Si alguno de estos 10 personajes que están en la lista te dicen, oye, vota por cuál o vota por tal, ¿qué ocurriría? O sea, ¿qué ocurre si es que mañana, no sé, Merlín Chambillán no solamente te habla de temas de historia y cultura, sino de repente te recomienda un teléfono? O si Philip Chujoy te habla Ya, de parrillas, sí, o si de repente aparecen las millas pero viajeras dándote consejo de LinkedIn. claro. No, o sea, ¿dónde está el límite? Tú eres influencer micro o ya algunos macro, pero de una tribu específica, y claro, también hay este encajonamiento que quizá podría también haber existido en otras épocas. Ferrando era pues un programa omnibus masivo, ¿no? Pero digamos, siempre hubieron nichos muy especializados donde los personajes mediáticos entraban y de una u otra manera también el influencer entra en ese espacio, con la diferencia que antes decías que una estrella de la televisión salió opinando de algo, o recomendándote algo que no era dentro de digamos, Ujú. dentro de su esquina. Yo podía opinar lo que me diera la gana, pero esa persona no me iba a escuchar. No, Claro. no había esa posibilidad de decirle, oye, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿No? De Ahora, demostrarle directamente mi rechazo. es esto que estamos hablando justo, o sea, el tema de enfocarse en nichos y todo. También hay relación, creo que también lo señalan ustedes como uno de los criterios en común, que estas influencers, también los que están acá mencionados, se pueden ver como una especie de empresas también, ¿no? Porque finalmente uno de sus objetivos también es la rentabilidad económica de sus diferentes canales, ¿no? Claro, estar metido en un nicho es como igual las empresas, ¿no? Que están metidas en nichos puntuales y finalmente esta gente termina también siendo unas pequeñas, bueno, pequeñas o grandes, finalmente también muchos son ya bastante grandes, empresas y se les puede ver de esa manera como emprendedores, como emprendimientos. O sea, está este tema de que un proyecto de influencer, digamos, tiene que ir derivado a eso, o sea, va derivado finalmente a eso, ¿no? Por hacer sostenible el canal y todo esto, ¿no? No es simplemente alguien que se pone en su computadora a hablar de vez en cuando, porque también la falta de rentabilidad te imagino que también hace que no tengas esta constancia y todo eso, ¿no? De algo tienes que vivir finalmente, ¿no? Pero todos ellos, los que están mencionados acá, tienen finalmente un objetivo comercial, ¿no? Hacia ellos mismos, ¿no? Pero no es un objetivo comercial que nace, digamos, con el Ah, canal, ¿no? O con la idea. ya, El caso, ya. por ejemplo, de Claudio Rebata, ¿no? Claudio, un tipo muy talentoso y demás, empezó haciendo pues esta comedia, este tipo de comedia de Sí, tipo personajes. de Sí, X cosa por distrito, sí, y hacía sus correcto. personajes y finalmente lo monetizó a posteriori, ¿no? Las millas nos decían, oye, nosotros cuando empezábamos decíamos, oye, imagínate que alguien nos regale un polo pues, por promocionar
Claro, su claro, hotel, o sea, un polo, ¿no? O sea, y lo mencionamos en el libro, también sí, eso, ¿no? Incluso el mismo Marco Marcos Cifuentes empieza claro, por su también, y lo familia. contamos ahí, ¿no? Sí. Empieza con la encerrona por el tema de, oye, la pandemia, toda la información falsa que estaba circulando, y él piensa, oye, ¿qué hago con mi familia que necesita de información? Ujú. Y, a ver, yo tengo yo escucho la encerrona desde la época de la pandemia y Sí, sí. recuerdo el día en que Marco, no se lo comenté en la entrevista, pero recuerdo el día en que Marco dijo, bueno, tenemos un Patreon, apóyennos porque nuestro primer objetivo es que poder comprarnos un micrófono. Lo tengo grabado cuando el tipo dijo, oye, quiero comprar un micrófono, a ver, apóyenme. Entonces, Ya, claro, claro. en muchos casos se ha convertido en un negocio aquello que nació siendo Claro, inicialmente no ese es un el emprendimiento objetivo, por pero diversos sí, motivos. sí, sí, sí. Pero sí, sí, y eso también es interesante, ya empiezas a ver una profesionalización en el influencer y la aparición de agencias y demás, ¿no? Entonces, digamos, hay una profesionalización que también es interesante, ¿no? Y lo que me parece interesante es que siendo creador de contenido igual, yo por momentos, pero tú ves los perfiles diferentes que hay en el libro y cada quien tiene su manera de trabajar, no hay una manera única, digamos, tienen cosas en común, sin embargo sus métodos de trabajo son distintos, algunos lo hacen todos solos, editan todos solos, el Cholo Mena, que uno ve su canal y tiene un montón de contenido, él edita sus propios videos, otros no, otros tienen sus editores. Entonces también lo interesante del libro es que te muestra la forma en que quizás tus influencers favoritos trabajan o te dan ideas también para cómo crean contenidos, cómo se organizan, porque el libro está bastante detallado en ese tema también, ¿no? Te cuenta cómo organizan sus contenidos, cómo crean sus contenidos a nivel creativo. Entonces es súper completo. Ahora, están acá 10 personas: Fili Chujoy, Misas Pero Viajeras, Marcos Cifuentes, Berlín Chambi, Iris Reina, Gabriel El Cholomena, Carolina Salvatore, que ve fútbol, Julio Pérez, que yo pensaba que era el de la Sarita, pero me di cuenta que era el de la ropa este elegante. Vanessa Murillo y Claudio Rebata. ¿Algún personaje tuvieron que descartarlo por tiempos o por contacto? O sea, ¿estos fueron los 10 iniciales que pensaron, ah, estos son los que queremos entrevistar? ¿O hubieron algunos que quizás quisieron y no pudieron en este primer libro? Porque espero que haya un Hay segundo. otros, claro, hay otros que no podríamos mencionar, porque digamos que sí, o sea, nos gustaría por ahí que le damos vueltas ahí con Miguel, Pero había más. porque el tema de influencers, exacto, para poder darle vuelta, incluso a alguno que por ahí que le habíamos escrito para hacer, digamos, una entrevista, no nos respondió y nos ha respondido Después. cuando ya el libro ha estado publicado y nos ha dicho, pucha, mil disculpas, me siento mal de no estar ahí en el libro, ¿no? Pero Ah, nada, todo eso que quisiéramos de ahí darle vueltas, con el debido permiso a nuestras esposas e hijas, para que nos den tiempo de ¿cuánto seguir tiempo les tomó hacer este libro? más o menos como unos, digamos, unos 4 meses, pero bien Eso. trabajados, pero robándoles pues fines de semana, el tema de la escritura, la revisión, y además como estamos los dos involucrados, los dos metemos mano, por ahí que corregimos acá, corregimos allá, entonces para que el producto salga lo mejor posible, ¿no? Sí, que imagino, claro. Sí, de hecho, toda lista, todos estos rankings siempre son justos, ¿no? Siempre hay gente que se queda fuera y sí, o sea, por ejemplo, a ver, en algún momento hablábamos de Waldir Maque, de este Ya. influencer gastronómico Que lo menciona cusqueño. Entonces, igual, ¿no? claro, claro, entonces, pero claro, ya por temas de tiempo, no llegábamos, estaba el cholo, tratábamos de que ya dos influencias gastronómicos, entonces sí, efectivamente, sí hemos Ah, hablado de, oye, claro. o sea, daría para un segundo, para una segunda tanda de perfiles, ¿no? Porque sí hay mucho tema interesante. Y por ahí una persona en la feria, en la FIL, un día antes de la presentación que estábamos, Felipe y yo, fuimos a la FIL juntos a escuchar unas conferencias, unas cosas, nos dijo, oye, hay un montón de influencias regionales. Este pata es un gerente de marketing de una empresa que trabaja muchos temas en regiones. Y nos dijo, hay un montón de influencias regionales y nos mencionó tres perfiles, tres perfiles que, oye, qué paja. O sea, Interesante. sería muy bonito esto mismo con influencers regionales, ¿no? Entonces, sí, Ya siempre hay para, un porque segundo también, o sea, grupo, sí, estos está bueno. influencers son personas que tienen un montón de seguidores que más allá de lo que encuentran en las diferentes redes, o sea, no hay un perfil de la vida de esta gente, no hay un video sobre un documental sobre la vida de ellos. Estos perfiles son una especie de documentales que te cuentan cómo empiezan. Entonces es muy interesante conocer el otro lado del personaje o el influencer, ¿no? Si bien todos son muy honestos
creo que una de las cosas en común que tienen también es que son muy reales, ¿no? Y esto también lo mencionan ustedes, o sea, hay un tema de, no hay apariencias acá, se muestra como es y eso también te ayuda a generar contenido. Va a haber parte 2 del libro, entonces todavía no lo saben, esperemos que sí, porque hay muchos personajes ahí que de hecho que han tenido en la mira. Nada, simplemente felicitarlos por el libro, realmente está muy bueno. Yo me quedé pegado y por eso es que le escribí a Luis Felipe para poder conversar con ustedes, porque me parece interesante que se difunda más. Incluso he comprado este es el mío, pero he comprado uno más para sortearlo con la gente, con los miembros del canal, porque me parece que tiene que llegar a más gente. Está súper bueno. En realidad, para cualquiera que sea creador de contenido, es, honestamente, más allá de que está divertido el libro, es una lluvia de ideas impresionante de todo lo que puedes hacer y organizarte, porque también es difícil. O sea, acá hablamos de gente que tiene experiencia de años haciendo contenido, que son los más fuertes en su nicho, pero toda esa experiencia se ve reflejada pues, en cómo trabajan, en lo que hacen, cómo se organizan. Alguien que está empezando, que quiere ver por dónde empezar, o quizás no está creciendo como quisiera, quizás está desordenado, no sabe cómo. Este libro también te sirve como guía si lo quieres ver de esa manera en base a las ideas de la gente más capa del medio, ¿no? Entonces nada, muchachos, Luis Felipe y Miguel, gracias por el tiempo, gracias por el libro, espero que sí, como les digo, hay una segunda parte. Y nada, gente, búsquense este libro, los que no puedan influencers, el que gane el concurso bacán, se lo mando ahí, ya esté en Lima o en provincia, se lo mando por ser post. Pero eso, es un muy buen libro y realmente felicitaciones por este trabajo que está realmente bueno. Gracias. No, gracias a ti por el espacio. Listo. Estamos conversando. Muchas gracias, muchachos. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina.